Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Gianni Belvedere, Ilona Flint y Salvatore Belvedere. Una noche cualquiera, un centro comercial de San Diego se convirtió en el escenario de un crimen inesperado. Ilona Flint y Salvatore Belvedere fueron hallados heridos de gravedad en su vehículo, mientras el paradero de Gianni, el tercer miembro de su grupo, seguía siendo un completo misterio. Las autoridades, entre pistas confusas y posibles hipótesis de secuestro, se adentraron en una investigación contrarreloj. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? ¿Y hasta dónde llega la verdad oculta tras el ataque? ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Gianni Belvedere, Ilona Flint y Salvatore Belvedere. Antes de comenzar, quisiera recordaros de que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. El 24 de diciembre del 2013, Ilona Flint, de 22 años, terminó su turno de trabajo como todos los días pasada la medianoche. Esa temporada, con la Navidad y todo el tumulto de gente, estaba siendo especialmente compleja, sobre todo para los que trabajaban en el centro comercial de Westfield Mission Valley, en San Diego. La tarde dio paso a la noche y por fin Ilona pudo salir de la tienda donde seguían llegando personas a realizar las últimas compras del día, pese a las altas horas de la noche. Sin embargo, la joven estaba feliz con la conclusión de su jornada. Podría encontrarse por fin con su prometido, Gianni Belvedere, quien le recogería en su coche. Pese a ello, el tiempo pasó y Gianni no apareció por ninguna parte. Además, no respondía a las llamadas insistentes de Ilona. Molesta y helada por las bajas temperaturas, no tuvo más remedio que llamar al hermano de su novio, Salvatore, para que pasara a por ella. Al poco tiempo, Salvatore llegó al rescate. En ese momento, la pareja de jóvenes no lo sabía, pero alguien los espiaba en la penumbra. Una persona cuyo único objetivo era convertir aquella noche en una pesadilla. Pero empecemos por el principio. Todo aquel que conoció a Ilona la describe como una joven llena de energía, poseedora de una hermosa sonrisa, con la cual era fácil relacionarse e incluso a quien querer. Quizá esto se debió que poco después de su llegada desde Utah a la ciudad de San Diego, Gianni Belvedere se enamorara de ella. Al principio, los dos jóvenes experimentaron una bella amistad, pero con el paso de los días, ambos comprendieron que su relación había derivado en algo mucho más profundo, tanto que unos meses antes de la Navidad del 2013 anunciaron su compromiso a la familia y a los amigos. Para los padres de Gianni, Ilona era la pareja perfecta para su hijo. Además de claramente hermosa, la joven había demostrado ser todo lo que un padre quiere para su hijo: responsable, cariñosa, segura de sí misma y con una enorme ambición por crear una familia. Por si fuera poco, la joven nació y creció en una ciudad muy cercana a la de los padres de su prometido, por lo cual no pasó mucho antes de que fuera considerada como de la familia. La madrugada del 24 de diciembre del 2013, todos los sueños, planes, todas las ideas de un futuro mejor, los posibles hijos, las metas que Gianni e Ilona conseguirían juntos, terminaron de forma abrupta. Aquella noche, Ilona y Salvatore fueron encontrados en su coche, aparcado en el centro comercial Westfield Mission Valley, donde ella trabajaba. Ambos habían recibido graves heridas y se hallaban en estado crítico. La policía recibió la llamada de un empleado de una tienda local después de notar a una persona sospechosa en el aparcamiento. Minutos antes, las autoridades recibieron la llamada desesperada de Ilona, donde informaba que una persona extraña los estaba amenazando. Junto a ella se hallaba Salvatore Belvedere, de 22 años. De repente, la operadora del 911 perdió la conexión y, temiendo que algo malo les hubiera pasado a los jóvenes, decidió enviar una patrulla a su ubicación. Cuando los agentes de la policía llegaron a la escena, encontraron a Ilona y Salvatore inconscientes dentro del vehículo. Por lo que parecía, alguien los había atacado con un arma de fuego y ambos estaban sangrando
abundantemente. Ilona iba en el asiento delantero con 2 impactos, uno en la zona del pecho y otro en el cuello, los que resultaron mortales, y la joven falleció en la escena del crimen pese a los intentos de resucitación por parte de los paramédicos. Por otro lado, Salvatore se encontraba con vida pese a haber recibido un disparo directo en el rostro. De inmediato fue trasladado de urgencias. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar al joven, pero lamentablemente, tras 2 días de luchar por su vida, murió sin despertar del coma. La policía comenzó a trabajar con la grabación de la llamada de Ilona y con los testigos. Algo curioso es que ninguno de ellos declaró oír ruidos de disparos. Esto llevó a la policía a suponer que el atacante utilizó un silenciador contra la pareja. El examen forense determinó que el criminal usó un arma del calibre 22 para acabar con la vida de Ilona y Salvatore. El coche de las víctimas, perteneciente a Leonardo Belvedere, padre de Salvatore y Gianni, no entregó nuevas pistas. Cuando los agentes acudieron a la casa de los Belvedere para notificar la trágica noticia, esperaban hablar con Gianni sobre lo ocurrido a su prometida y a su hermano. Sin embargo, no lo encontraron en la casa. Para Leonardo, la noticia fue doblemente dolorosa. No solo había perdido a un hijo y a una maravillosa nuera, sino que Gianni ahora estaba desaparecido. La última vez que lo vio fue antes de que Ilona saliera de trabajar, unos minutos antes de la medianoche. Según el hombre, Gianni le aseguró que iría al trabajo a recoger a su prometida. Leonardo esperó el regreso de su hijo, pero este no apareció. Para todo el que lo conocía, era extraño que Gianni no acudiera a recoger a su novia, sobre todo porque siempre llegaba unos minutos antes y porque era muy responsable. El padre intentó contactar con él, aunque fue en vano. No respondió ni a las llamadas ni a los mensajes que sus familiares le enviaron. La policía entendió que quizá Gianni tuviera información relevante sobre lo ocurrido en el centro comercial. Por eso emitió una alerta sobre su persona y sobre su coche, un Toyota Camry verde. Debido a su desaparición y a su implicación directa con ambas víctimas, se especuló que Gianni tuviera que ver con el crimen de su prometida y de su hermano. Quizá entre los 3 surgió un malentendido que culminó en tragedia. Al poco tiempo surgieron las primeras declaraciones de los testigos. El trabajador de la tienda que llamó a la policía aseguró haber visto un coche sospechoso y en su interior a un hombre con aspecto extraño. Según su declaración, el sujeto era una persona de estatura media que estaba de pie junto a la ventana del vehículo de Salvatore. Aunque no escuchó ningún disparo, sí le parecieron extraños los gestos inusuales que hizo el hombre. Tras esto, se alejó apresuradamente de la escena. Por fortuna, el testigo fue capaz de ver el coche y describirlo a las autoridades. Resulta que el vehículo en cuestión era un Toyota Camry verde. Fue en ese momento en el que los detectives comenzaron a pensar que Gianni tuvo que ver mucho más de lo que pensaban en el terrible fin de su hermano y de su prometida. La policía también examinó las cámaras de vigilancia del centro comercial, las cuales confirmaron la historia del testigo principal. De inmediato se lanzó una alerta sobre el tirador, un hombre de estatura media vestido con un pantalón marrón y una camisa. El vídeo de vigilancia, aunque no era completamente concluyente, dejaba ver que el perpetrador se parecía un poco a Gianni, lo cual alarmó a las autoridades. La teoría más fuerte era que los 2 hermanos e Ilona se encontraban sumergidos en un triángulo amoroso y que al descubrirse todo terminó con los 2 jóvenes acribillados por el dolido amante. Este, por desgracia, no es un escenario infrecuente en este tipo de situaciones, aunque era una hipótesis y nada se había confirmado hasta ese momento. La familia Belvedere y los amigos de las víctimas rechazaron dicha conjetura. Para ellos era imposible que tanto Salvatore como Ilona mantuvieran una relación en secreto. Todos los que los conocieron sabían a ciencia cierta que el amor que la joven experimentaba por Gianni era sincero. Lo más seguro para los familiares es que la pareja hubiera sido atacada por un desconocido y Gianni resultó víctima de un secuestro. Pese a las declaraciones de los allegados, los detectives continuaron considerando al prometido de la fallecida como el principal sospechoso. La policía también habló con todos los conocidos de los implicados. Su principal objetivo era descubrir el paradero de Gianni, ya que lo consideraban
el sospechoso principal. De él dependía toda esta historia. Los detectives de la policía ya se habían visto con casos por el estilo y estaban acostumbrados a las dudas de los familiares. Sin embargo, los Belvedere se mantenían firmes en creer que Gianni era inocente y esperaban encontrarlo para corroborarlo. A lo largo de sus pocos años, Gianni se caracterizó por ser una persona tranquila, que no se relacionaba con malas compañías y sus amistades eran muy parecidas a él. Si por algo era conocido, era por mantener una mente calmada y un optimismo elevado en todas las situaciones. La suposición de que una persona así tomara un arma y acabara no solo con la vida de su amada prometida, sino con la de su propio hermano, era a todas luces irreal y hasta irrespetuosa. Pese a ello, de no haber sido Gianni quién era el culpable y dónde estaba Gianni. Para responder a esta última pregunta, su familia lanzó un llamamiento a través de la televisión. En el mensaje su madre lo instaba a volver a casa. Pese a las sospechas que pendían sobre él, lo único que querían era que regresara para así limpiar su nombre. De igual manera, pidieron a cualquiera que tuviera información al respecto que se comunicara con la policía lo antes posible. Esto no dio ningún resultado. Los detectives, por otro lado, manejaban todas las hipótesis. Aunque Gianni parecía el claro responsable del hecho, también contemplaron la versión de que otra persona fue la culpable del doble homicidio, aunque no estaba claro cuál era el motivo que podía llevar a alguien a atentar contra la vida de Ilona y Salvatore. Se barajó también que los jóvenes se encontraban envueltos en alguna red delincuencial y su fin se debía a un ajuste de cuentas, sobre todo porque el crimen parecía haber sido planeado y ejecutado de manera minuciosa, dirigido solamente a Ilona y Salvatore. Pese a ello, ninguna pista apuntaba a que esta fuera la causa. Sin tener un camino claro el cual seguir, los policías decidieron investigar el teléfono de Gianni. Descubrieron que se había apagado a las 11:45 de la noche del 23 de diciembre y desde entonces no fue encendido de nuevo. La última llamada que realizó fue a su primo. Al contactar con el joven, este les confirmó que en efecto ambos conversaron, pero solo dijeron cosas de rutina. Gianni aseguró que se dirigía a recoger a Ilona y poco después la conversación terminó. Aunque se sabía que Ilona tenía el carnet de conducir, sus allegados conocían su disgusto por hacerlo. Era por esa razón que Gianni todos los días la recogía al salir de trabajar. Los detectives también revisaron el registro de llamadas de la joven. De esa manera establecieron que antes de su muerte, Ilona envió a su prometido varios mensajes, aunque él los había ignorado. Tras no recibir respuesta de su novio, decidió contactar a Salvatore. Cuando llegó a recogerla, los dos permanecieron 1 hora en el estacionamiento del centro comercial. Se sabe por los registros telefónicos que durante ese tiempo la joven llamó a todos sus conocidos con el afán de contactar con Gianni. Que él no respondiera era algo que no era común y aquello le llenó de preocupación. El 17 de enero del 2014, la policía recibió una pista clave para resolver el caso. Un testigo llamó a las autoridades para notificar que cerca de su casa había un vehículo sospechoso que había estado aparcado durante varios días. Cuando las autoridades acudieron al lugar, se dieron cuenta de que se trataba del Toyota Camry verde de Gianni y que se encontraba a 150 kilómetros de San Diego, en una zona escasamente poblada de Riverside. Durante la llamada de alerta, la mujer al otro lado de la línea había asegurado que el coche emanaba un olor desagradable. Al comprobar la matrícula en la base de datos, descubrieron que era falsa. Sin embargo, lo que más los alarmó fue que dentro se hallaba repleto de sangre. El olor nauseabundo que denunció la mujer provenía del maletero. La policía reconoció de inmediato de qué se trataba. Sin duda alguna, era el hedor de la muerte. El maletero, como se esperaba, contenía un cuerpo, presumiblemente el de Gianni, aunque debido al avanzado estado de descomposición era necesario realizar registros dentales para comprobar su identidad. Al poco tiempo, los médicos confirmaron la peor de las noticias. El cuerpo, en efecto, pertenecía a Gianni Belvedere. Los familiares no podían creer que aquel hubiera sido el final del joven. Hasta esa fecha habían mantenido la esperanza de que apareciera con vida. Los exámenes forenses también determinaron que para el momento en que lo encontraron llevaba muerto aproximadamente 3 semanas. En su cabeza hallaron alojada una bala,
causa de su deceso. Por la posición y la naturaleza de las lesiones recibidas, se supo que el perpetrador estaba al lado del joven. La bala entró por detrás de la oreja izquierda y provocó lesiones mortales. La causa de su muerte se debió a la pérdida de sangre. Los agentes compararon la bala encontrada en el cuerpo de Gianni con las que acabaron con la vida de Ilona y Salvatore. Todas resultaron ser disparadas desde la misma arma. Lo más probable era que hubieran sido asesinados por la misma persona. La teoría del triángulo amoroso se desmoronó en aquel preciso momento. De hecho, encontrar el cuerpo de Gianni en las circunstancias que lo hicieron y las pruebas que brindó hizo que la investigación volviera al punto inicial. Ellos habían pensado todo el tiempo que Gianni estaba detrás de aquello. En el maletero del Toyota Camry, la policía encontró varias latas de ambientador vacías. El criminal las dejó fijando el botón para que permanecieran abiertas, probablemente en un intento para que el olor a descomposición se mantuviera oculto el mayor tiempo posible. Al examinar el interior de ambos vehículos, los expertos forenses no pudieron obtener ninguna pista que los llevara al perpetrador. Sin embargo, su intención se centró en las latas de ambientador, cuyos botones habían sido sujetados con trozos de cinta adhesiva. Tras un examen minucioso, se encontraron pequeños rastros de ADN en una de las cintas. Con la esperanza de obtener información sobre el criminal, los detectives cargaron los datos obtenidos en la base de datos, aunque no obtuvieron coincidencias. Aquello daba a entender que el criminal no tenía antecedentes penales. Pese a ello, este paso no fue del todo inútil, ya que una vez con los datos cargados del perpetrador, en cuanto se hubiera nueva información que coincidiera con él, se podría dar con su ubicación. El 18 de enero, un incidente que parecía no tener relación con el caso sucedió. La policía de San Clemente, aproximadamente a 1 hora en coche desde San Diego, detuvo a un hombre que parecía muy nervioso. Al revisar su vehículo, las autoridades hallaron un gran número de armas y municiones, entre ellos una pistola del calibre 22 con un silenciador casero. El hombre en cuestión era Carlo Mercado, de 29 años en el momento de su detención. Según la base de datos de la policía, figuraba como propietario de 2 armas, por lo cual al menos una de las que llevaba consigo la portaba de manera ilegal. Aunque las apariencias parecían indicar lo contrario, Carlo no tenía ningún antecedente penal y no figuraba en la base de datos de las fuerzas del orden como potencialmente peligroso. Esto lo libró de ser retenido en prisión y fue liberado en el acto, solo confiscando sus armas. A los agentes, sin embargo, les pareció extraña aquel arma del calibre 22 que portaba Carlo. Dada la presencia del silenciador casero, el arma parecía la herramienta perfecta para cometer un delito. A la policía le llevó 4 meses recopilar todas las pruebas y crear un caso. En ese tiempo, Carlos se declaró culpable de porte ilegal de armas a cambio de un trato con la ley. Los agentes recolectaron muestras de ADN del hombre y, para su sorpresa, se obtuvo una coincidencia con las muestras recogidas en el coche de Gianni. El examen balístico de la pistola calibre 22 de Carlo corroboró que Ilona, Salvatore y Gianni habían sido asesinados con aquella misma arma. Para demostrar su implicación en los hechos, la policía realizó análisis de los datos de geolocalización del teléfono móvil de Carlo, los cuales comprobaron que el 23 de diciembre por la noche se encontraba en el centro comercial donde todo sucedió. El día de los hechos, la moto de Carlo se había averiado. La policía no le prestó mucha atención a este hecho hasta que en algunas cámaras de seguridad apreciaron esa misma moto en el aparcamiento del centro comercial y a Carlo sobre ella. Aparentemente, el hombre intentaba encontrar una solución a su problema. Fue en ese momento cuando vio a Gianni en su Toyota Camry, esperando a Ilona. Carlo se dio cuenta de que esa era una excelente manera de obtener un coche y sacar su motocicleta de aquel lugar. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió a donde se encontraba Gianni y trató de obligarlo de entregarle las llaves mediante amenazas. Sin embargo, aquello no funcionó. Gianni comenzó a resistirse, aunque sin saber que se encontraba delante de una persona obsesionada por las armas, quien había soñado por mucho tiempo utilizar una en contra
de un ser humano. La policía encontró durante sus investigaciones los registros de búsqueda en internet de Carlo. El hombre constantemente visitaba páginas relacionadas con el crimen. Su tema favorito eran los homicidios donde estaban involucradas las armas de fuego, incluidos los ataques a muchas personas. Toda aquella información cumplió su cometido cuando el 23 de diciembre del 2013, poco antes de la medianoche, Carlo sacó su pistola del calibre 22 y disparó a quemarropa contra Gianni Belvedere. El criminal se metió en el coche, empujó el cuerpo sin vida del joven al asiento del pasajero y luego se dispuso a dar vueltas por el estacionamiento y partió del lugar. Tras esto, se dirigió a una gasolinera cercana, lo que se confirmó rastreando su teléfono. Como si fuera una burla contra el mismo Gianni, Carlo volvió al lugar de los hechos a por su moto. En el estacionamiento se encontró con el coche donde estaban Salvatore e Ilona. Los jóvenes reconocieron el vehículo de Gianni. Al principio, Ilona se mostró feliz porque su novio por fin llegó, tanto que le hizo un gesto para que se acercara. Cuando se dio cuenta de que no era su novio el que se encontraba dentro del coche, la joven marcó frenéticamente el número de la policía, pero no logró terminar la conversación antes de que una bala la alcanzara. Temiendo que la pareja fuera una amenaza, Carlo no dudó un segundo en acabar con la vida de Ilona y Salvatore. Tras haber cometido los 3 asesinatos, el hombre se dirigió a una gasolinera y llenó el tanque del Toyota Camry. La policía también constató que Carlo se mantenía al tanto de la información del caso, con la idea de mantenerse un paso por delante de las autoridades. La mañana después del crimen consultó en internet sobre crímenes cometidos la noche de Navidad. Posteriormente, la policía encontró las huellas de Carlo en el tapón de la gasolina del Toyota Camry. Los esfuerzos de los agentes dieron sus frutos y al final reunieron las pruebas suficientes para arrestar a Carlo en abril del 2014 y acusarlo de triple homicidio. Al principio no admitió la culpa y negó haber usado su arma contra los jóvenes. El hecho de que no tuviera ninguna conexión con las víctimas jugó a su favor, ya que al parecer no tenía ningún motivo para cometer el crimen. Por otro lado, la defensa del hombre no pudo explicar cómo el ADN de Carlo llegó a la cinta encontrada en los ambientadores en el maletero del coche del Toyota Camry. Además estaba el por qué las balas provenían de su arma. Después de ello, la fiscalía continuó con los análisis de información que poseían. En junio del 2014, el juicio comenzó. La fiscalía argumentó que los ataques se encontraban motivados por un deseo de quedarse con el coche de Gianni. El fiscal argumentó que tras ir en búsqueda de su novia, el joven se vio envuelto en un conflicto con el perpetrador que terminó de manera trágica. Para cubrir sus huellas, Carlo reemplazó la matrícula original del Toyota Camry por una falsa, cargó el combustible y volvió al centro comercial a por su moto. Fue en ese momento en el que vio a Ilona y a Salvatore y en lugar de huir decidió acabar con la vida de los testigos. Me confrontaron porque tenía el coche de Gianni Belvedere, admitió Carlo en una declaración escrita. El fiscal adjunto Brian Erickson dijo que varias teorías sobre los posibles motivos de los asesinatos habían circulado públicamente a lo largo de los años y se tomó un tiempo en la audiencia de la sentencia para dejar claro un punto. Este fue un acto de violencia al azar. Ante los medios de comunicación, Erickson dijo: podría haber sido cualquiera de nosotros en ese parking. Literalmente es estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mercado se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Inmediatamente después de declararse culpable, fue sentenciado a 3 condenas consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al declararse culpable, Carlo Mercado evitó la posibilidad de la pena de muerte si el caso hubiera ido a juicio. El juez Frederick Link aceptó las declaraciones y decretó la sentencia que ordenaba la ley. Los familiares de las víctimas llevaron al tribunal algunas instantáneas de los hermanos e Ilona en tiempos más felices. Se las entregaron al fiscal. «Hazme un favor», dijo el juez Link al verlas. «Muéstrale esas al señor Mercado». Por desgracia, así terminó esta historia. Tuvieron un cierre,
pero fue muy trágico. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que todo se debió a un desafortunado asalto al azar? ¿O había una motivación mucho más personal detrás de los disparos y la desaparición de Gianni? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página de la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os gusten las ideas. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.